Buenos días chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacerlo mediante el uso de su micrófono. Entonces empezamos. ¿Todos me escuchan chicos? Empezamos. El tema que vamos a ver en esta semana es hablar acerca de hidrostática y también acerca de hidrodinámica. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de hidrostática, la hidrostática va a encargarse de estudiar a los fluidos en reposo, mientras que la hidrodinámica se encarga de estudiar a los fluidos, pero en movimiento. Esa es la diferencia entre estos dos temas. Entonces empezamos. En hidrostática vamos a hablar acerca de presión, vamos a hablar acerca del principio Pascal y también acerca del principio de Arquímedes, así como sus aplicaciones. También hablaremos acerca de la tensión superficial, cómo es que los objetos, como por ejemplo esa moneda, puede, no se hunde, ¿no? No se hunde, es como si esa moneda estuviera en un colchón y no se hunde. Entonces empezamos hablando acerca de un fluido en reposo. Un fluido puede ser una sustancia tanto líquida como gaseosa. Ese es un fluido, líquido o gaseoso. Su estado es de reposo y va a adoptar, por lo tanto, va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tengo ese recipiente, entonces veo que el fluido, ese fluido, la forma, toma la forma del recipiente que lo contiene. Este recipiente se le llama vasos comunicantes, ¿no? Se utiliza bastante en los laboratorios. Entonces veo, por ejemplo, que si yo vierto un fluido dentro de este recipiente, en este caso es un líquido, este líquido se distribuye uniformemente, de tal forma que en todas las ramas se logra alcanzar la misma, la misma altura. ¿Ya? Entonces vemos ahí la altura en cada una de las ramas es la misma. También decimos que este fluido va a ejercer fuerzas perpendiculares en las paredes del recipiente. Acá, por ejemplo, tengo este otro fluido, está en este recipiente. El fluido va a ejercer fuerzas perpendiculares en las paredes del recipiente. La presión. La presión es una cantidad escalar que va a indicar la acción de una fuerza perpendicular sobre una superficie. Entonces, la presión lo producen fuerzas perpendiculares que actúan en una superficie, en una área. Ahí, por ejemplo, tengo este tablón, y sobre este tablón se ejerce una fuerza. Entonces, esa fuerza, para que ejerza presión, lo descompongo y trabajamos con la componente perpendicular. Ahí está la componente perpendicular, el F coseno. Ese F coseno es la componente perpendicular de la fuerza F. Entonces, ¿quiénes ejercen presión? No todas las fuerzas ejercen presión, solamente las fuerzas que son perpendiculares a la superficie van a ejercer presión. O sea, esta fuerza es la componente perpendicular a la superficie. Entonces, nosotros decimos que la presión es la fuerza perpendicular sobre la superficie. En este caso, el F coseno. ¿Cómo es la fuerza? ¿No?
Entonces, ¿cómo es la fuerza con la presión? Son directamente proporcionales. A mayor fuerza, mayor es la presión. Pero ¿cómo es la fuerza con el área, con la superficie? A mayor área, menor es la presión. Entonces yo digo, si el área aumenta, ¿qué sucede con la presión? La presión disminuye. Y si el área disminuye, la presión aumentará. Por ejemplo, si yo estoy en zapatillas, voy a ejercer presión en mis pies, en el piso voy a ejercer presión. La diferencia es que cuando yo estoy en tacos, la presión que soportan mis pies, el piso es distinto. Menor área, mayor es la presión. Entonces vemos que la presión y el área son inversamente proporcionales. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces ahí las que ejercen presión son las fuerzas perpendiculares. ¿Cuál es la unidad? En el sistema internacional, la unidad es Pascal. Newton sobre metro cuadrado equivale a Pascal. La densidad, otro concepto básico es la densidad. La densidad es otra cantidad escalar, me va a indicar la masa por unidad de volumen. Su unidad, kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces yo tengo acá diferentes objetos de diferentes materiales, tienen el mismo volumen. Tienen el mismo volumen, pero la masa es distinta. Por ejemplo, la masa del plomo es mayor a la masa del aire, pero sin embargo tienen el mismo volumen. ¿Cómo es la masa con la densidad si el volumen es constante? La masa y la densidad, ¿cómo son? Entonces nosotros decimos, son directamente proporcionales. A mayor masa, mayor densidad. La densidad del plomo es mayor a la densidad del agua. La densidad del agua es mayor a la densidad de este corcho. A mayor masa, mayor densidad. La masa del corcho es mayor a la masa del aire, por lo tanto su densidad también es mayor. A mayor masa, mayor densidad. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a ver ahora que la masa es constante. Estos bloques tienen la misma masa, pero sin embargo el volumen es distinto. ¿Cómo es? Si la masa es constante, ¿en qué relación está la densidad y el volumen? ¿En qué relación? Están inversamente proporcionales. A menor volumen, mayor densidad. A menor volumen, mayor densidad. A menor volumen, mayor densidad. ¿Está? El volumen del corcho es mayor, pero su densidad es menor. A mayor volumen, la densidad es menor. A mayor volumen, nosotros decimos así, a mayor volumen, entonces la densidad será menor, ¿no? Eso es siempre y cuando la masa sea constante. Pero, ¿qué pasa si el volumen es constante? Si el volumen es constante, yo puedo decir a mayor masa, mayor es la densidad. Entonces ahí tenemos la densidad, que su unidad es kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad para el agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en algunos ejercicios la densidad te lo expresan en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Entonces yo puedo poner como una nota
Si la densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos y tú quieres expresarlo a kilogramos, si tú quieres expresarlo a kilogramos, entonces lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? De gramos para kilogramos le multiplico por 1000, ¿ya? Entonces acá le voy a poner, entonces le vamos a multiplicar por 1000. ¿Dónde está? Borrador. Entonces, si está en gramos, le multiplico por 1000 y ya mi respuesta va a estar en kilogramos. Si está en centímetros cúbicos y quiero pasarlo a metros cúbicos, también le multiplico por 1000. Ahí está. No te olvides, por ejemplo, si yo tengo una densidad de, vamos a decir, de 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos, en kilogramos será por 1000, ¿será cuánto? Será 500. 500 kilogramos sobre metro cúbico. Es eso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en algunos ejercicios la densidad te podrían dar en gramos sobre centímetros cúbicos y una forma sencilla para pasarla a kilogramos por metro cúbico es multiplicarle por 1000. Cuando nosotros tenemos un recipiente, en este recipiente eh, tenemos este líquido y este líquido ejerce presión. Los líquidos ejercen presión. Cuando los líquidos ejercen presión se le llama presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Quiénes lo ejercen? Lo ejercen los líquidos. Por ejemplo, acá yo puedo decir, acá yo tengo este pececito y yo quiero saber qué presión soporta este pez. Entonces, para eso, lo único que tengo que hacerme es ubicarme desde este punto hasta el nivel de el agua. ¿Cuánto hay? Entonces, acá hay una profundidad H. ¿No? Tengo que saber de qué líquido se trata. Entonces nosotros decimos que la presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos. Sobre este pez hay una columna, hay un volumen ¿qué cosa? Ejerciendo presión sobre este pez. Ese se le llama presión hidrostática. Es la densidad de líquido, gravedad y H. Esa es la presión hidrostática. No te olvides que este de acá vendría a ser la densidad de líquido, ¿ya? Esa es la densidad de líquido. G es la gravedad y H es la profundidad. H es la profundidad. Entonces, como podemos observar, la densidad, en este caso la presión, depende de H, de la profundidad. En este punto A, por este lado, puedo poner otro punto B y puedo decir que a mayor profundidad, ¿cómo es la presión? Acá hay otro pececito y yo puedo decir que la presión que soporta, la presión que soporta, la presión en B es mayor a la presión en A. A mayor profundidad, mayor es la presión. Tenemos también otra presión que vendría a ser la presión atmosférica. La presión atmosférica lo vamos a representar como P sub 0. La presión atmosférica es la presión que ejerce
la atmósfera sobre la Tierra. Esta es la Tierra, entonces la Tierra está envuelta por una capa. Esa capa es la atmósfera. Atmósfera. La atmósfera está constituida por gases. Estos gases tienen masa, tienen densidad, tienen peso. Entonces, el peso de la atmósfera va a ejercer una fuerza sobre toda la superficie de la Tierra. El peso de la atmósfera, el peso de toda la atmósfera ejercerá presión y esa presión se le llama presión atmosférica. La presión atmosférica no es la misma. La presión atmosférica varía, ya que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner acá una cordillera y acá está el nivel del mar. Ahí está. Entonces yo puedo poner este punto A y por acá yo puedo poner un punto B. Entonces, si una persona se encuentra en el punto A, si una persona se encuentra en este punto A y hay otra persona que se encuentra en el punto B, la presión que soporta cada una de ellas es distinto, ya que se encuentran a diferente altitud, ¿no? Entonces, la presión, hemos dicho, atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera. Acá hay una columna de aire sobre la persona B y hay otra columna de aire sobre A. Entonces, el que tiene mayor columna de aire sobre él es A. Entonces, nosotros decimos que la presión de A es mayor a la presión de B. Entonces, podría poner acá todas las ciudades costeras, por ejemplo, puede ser Lima, y puedo ser acá una ciudad de la sierra, puede ser Ticlio, Huancayo, Cusco, ¿no? Entonces, por acá se encuentra. Y puedo decir que la presión en A es mayor a la presión en Lima, es mayor a la presión en Cusco, en Huancayo, ¿no? Porque se encuentran a diferente altitud. La presión atmosférica, la presión atmosférica depende de la altitud. Altitud. Entonces eso no hay que olvidarnos. Acá tenemos la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, la presión atmosférica lo vamos a considerar como 10 a la quinta pascales. Entonces, ahí está. Acá hay mayor presión, acá hay menor presión. La presión depende de la altitud, latitud, ¿no? Entonces nosotros decimos que en todos los ejercicios que vamos a resolver, vamos a considerar sobre el nivel del mar. La presión atmosférica sobre el nivel del mar es 10 a la quinta pascales para cualquier ejercicio. 10 a la quinta pascales equivale a una atmósfera. Esto de acá es 10 a la quinta pascales. O si quieres le podemos poner 100.000. 100.000 pascales o 100 kilopascales. Cualquiera de los. O también podemos colocarlo en milímetros de mercurio. Cuando nosotros querramos calcular la presión total, decimos así, la presión total será igual a la presión
atmosférica más la presión hidrostática. Esa es la presión total. ¿Ya? La presión total es atmosférica más hidrostática. Y si nosotros queremos calcular la presión manométrica, esta presión manométrica, es equivalente a la presión hidrostática. Lo que podríamos poner que la presión manométrica lo puedo escribir como la diferencia de la presión total menos la presión atmosférica. También lo podemos colocar así. Tenemos dispositivos para medir la presión. Estos dispositivos pueden ser, han sido diseñados, ¿no? Para poder medir la presión. En este caso tenemos al barómetro y al manómetro. El barómetro fue diseñado en el siglo XVII, mientras que el manómetro en el siglo XIX. Ahí tenemos un manómetro. Con este manómetro es de tubo abierto, uno de los extremos se encuentra abierto, hay un líquido y un gas. Entonces lo que nosotros siempre vamos a hacer es calcular la presión y para eso vamos a igualar presiones siempre a un mismo nivel. Y de esta forma hallamos la presión. Podemos medir también la presión utilizando el manómetro de tubo cerrado. Entonces, lo podemos medir también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por este lado, vamos a ver un ejemplo que lo considere. Entonces, vamos a, por ejemplo, acá hablar acerca de la presión. Pero vamos a hablar acerca de la presión total o absoluta. ¿No? Total o absoluta. Y hemos dicho que la presión total o absoluta es la suma de las presiones. En este caso vamos a poner en un líquido, en un mismo líquido. En un mismo líquido. Entonces, cuando tú tienes un mismo líquido, tú puedes hallar la presión fácilmente. Tú tienes por acá. Y lo único que haces es trazas una línea horizontal. Y sobre esta línea horizontal, la presión va a ser la misma. Entonces tú dices, la presión de A y de B son iguales. La presión de A y de B son iguales. Esa línea horizontal se le llama una línea donde cualquier punto sobre esa línea la presión va a ser la misma. La presión en A es igual a la presión de B. Y no te olvides que esa presión lo puedes calcular como la atmosférica, porque arriba hay atmósfera, aire, y la presión hidrostática, que será la densidad del líquido, gravedad y H. Pero ¿qué pasa si no tengo un mismo líquido? Tengo líquidos no miscibles. Los líquidos no miscibles son líquidos que no se combinan, así como el agua y el aceite. Por este lado voy a tener aceite, un espesor de aceite y agua. El más pesado es el agua, lo que significa que la densidad del agua es mayor.
¿no? Entonces vamos a colocar que yo tengo un espesor de agua, un H1, y tengo otro espesor de aceite. El aceite tiene un espesor H2. Si yo quiero calcular la presión en este punto A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú dices, ¿qué hay sobre A? Arriba de A hay aire y hay aceite. Entonces, estos dos fluidos ejercen presión. La presión que ejerce el aire se le llama atmosférica. La presión que ejerce el aceite se le llama hidrostática, que será densidad del aceite, gravedad y H2. Si yo quiero calcular la presión en el punto B, ¿qué es lo que vas a decir? Tú dices, arriba de B hay aire, aceite y agua. Entonces la presión en B será la presión que ejerce el aire, que es la atmosférica, la presión que ejerce el aceite, que es la hidrostática del aceite, y la presión que ejerce el agua. Cuando nosotros calculamos las presiones, solamente vamos a considerar los espesores. El espesor del agua es H1, el espesor del aceite es H2. Entonces puedes indicar incluso que todo esto es la presión de A. Entonces la presión de B será igual a la presión de A más la presión hidrostática del agua. Entonces cuando tú tengas líquidos que no se combinan, trabajas con los espesores. Y como la presión es un escalar, puedo sumar presiones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si yo tengo un tubo en forma de tubo en forma de U, dentro de este tubo tengo agua, vamos a decir hasta acá tengo agua, está por acá, tengo agua y tengo aceite, está por acá, digamos, aceite. Entonces lo que siempre vamos a hacer es trazar una línea horizontal para igualar presiones. Entonces yo puedo poner así una línea horizontal, esto es X, esto es Y puedo decir que la presión en X es igual a la presión de Y. Pero sin embargo, es diferente porque X se encuentra en aceite y B y Y se encuentra en el agua. Es diferente porque se trata de diferente líquido. Para que las presiones sean iguales en una línea horizontal, debe tratarse de un mismo líquido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a tener un punto de separación entre estos dos líquidos, el desnivel. Este es el punto que los separa. Entonces, en ese punto que los separa, trazas una línea horizontal y tú dices A y B. A se encuentra en agua, B se encuentra en agua. Por lo tanto, la presión de A y de B es igual porque se encuentran en, en el mismo líquido. En el mismo líquido. Y dices, pues, la presión en A. A. Tú dices A. A sobre A, como acá hemos calculado la presión en A sobre A. ¿Qué cosa hay sobre A? Hay aire, porque este tubo está abierto. Hay aceite, nada más. Entonces será la presión que ejerce el aire, que es la atmosférica, la presión que ejerce el aceite.
¿Y qué hay en B? Arriba de B, el tubo está abierto, hay aire. Será la presión que ejerce el aire, que es la atmosférica, más la presión que ejerce el agua. Se van las atmosféricas, presión que ejerce el aceite será densidad del aceite, gravedad y el H. El H consideras el espesor. ¿Ahí está? H1. Igual, presión del agua, densidad del agua, gravedad y H. Hasta el punto B hay un H2. Ahí está. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces para eso vamos a utilizar los barómetros, los manómetros, que son dispositivos que miden presiones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Vamos, consultas. ¿No hay consultas? Ok, no hay consultas entonces. Entonces para eso vamos a colocar, como les dije, puedo tener un manómetro, un barómetro. Acá tengo un manómetro abierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un gas y tengo este líquido. Entonces, quiero hallar la presión del gas. Entonces, trazo una línea horizontal justo donde hay una separación entre el gas y el líquido. Coloco acá este punto A y por acá el punto B. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? La presión. Vamos a hallar la presión y decimos en el punto A. La presión en A es igual a la presión en B. En A, ¿quién está ejerciendo presión? Todo esto es gas. Entonces la presión en A es igual a la presión del gas. ¿Qué hay en B? Arriba de B está la atmósfera y está la presión del líquido. La presión del líquido será densidad del líquido, gravedad y el H. Entonces, la presión del gas lo podemos calcular de esta forma. Esa es la presión que vamos a determinar para el gas. Puedo tener un tubo cerrado, un manómetro tubo cerrado. Igual, este está el vacío, no hay atmosférica porque está cerrado. Y acá tenemos un líquido. Igualo las presiones en estos dos puntos, que llamo A y B. Y observo que la presión en A y de B son iguales, así lo puedo poner. Presión de A igual a la presión de B. Pero la presión de A, ¿quién está ejerciendo presión? El que ejerce presión es el gas. Acá hay gas. Presión del gas va a ser igual a la presión en B, pero ¿quién ejerce presión? Lo único que ejerce presión es la presión del líquido, que es la hidrostática. Densidad del líquido, gravedad y el H. Y de esta forma puedo hallar la presión del gas. Puedo tener también este barómetro. Este barómetro sirve también para calcular presión. La presión atmosférica lo puedo calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos acá, hay un líquido. Veo la columna del líquido que se ha elevado, es toda esta columna H, y puedo decir, puedo colocar mi punto A y mi punto B.
están a ras, entonces decimos la presión en A es igual a la presión de B. Arriba de A, ¿qué hay? Aire. Acá hay aire. Entonces, ¿quién está? La presión, aquí está aire. Entonces está la presión atmosférica. Arriba de B, acá en realidad B está acá. Vamos a ponerlo. B está acá. Aquí está el punto B. Entonces, arriba de B, ¿qué está? Hay líquido. Entonces, era la presión de líquido. De líquido. Pero la presión del líquido, ¿a qué es igual? A la densidad del líquido, gravedad y H. Y de esta forma podemos determinar la presión atmosférica. Entonces yo puedo llevar este barómetro a Huancayo y veo la columna de líquido que se ha elevado y de esa forma puedo hallar la presión atmosférica de ese lugar. ¿Consultas hasta ahí? ¿Los escucho, los leo? Vamos, chicos. ¿Consultas? ¿Reacciones? ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Gracias por la respuesta, Ariana. Entonces podemos continuar. Ok. Entonces revisamos nuestros primeros ejercicios para reforzar esta parte de la teoría. Tenemos el ejercicio número 1. Tenemos un recipiente. Este recipiente contiene agua. Sus dimensiones son 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Ahí está la figura. Esa es la figura. Me dan las dimensiones de ese recipiente y me piden que determine la presión que ejerce el agua sobre el piso, ¿no? Entonces podemos hacer la presión que ejerce el agua es la presión hidrostática y la presión hidrostática dependerá de H. Ahí está, de H. H, ¿cuánto vale? H es de 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Reemplazamos y determinamos. Densidad del agua 1000, gravedad 10 y H 0,2. Eso equivale a 20, le podemos poner en kilo, ¿no? Como 2 kilopascales. 2 kilopascales, ¿no? Recuerda que el valor de kilo es 1000 y 1000 da 2000 pascales o si no, como 2 kilopascales. Kilo factor de 10 al cubo. Ese es el ejercicio número 1. Entonces, para determinar la presión que ejerce el líquido, aplicamos la fórmula de la presión hidrostática. En el ejercicio número 2, me dan una figura
en este caso es un submarino que se encuentra a cierta profundidad, profundidad H. Me piden que determine esta profundidad H si el submarino soporta una presión total de 500 kilopascales. Entonces tú ya sabes que la presión total es la suma, ¿no? Entonces nosotros decimos acá a esta profundidad H, en este punto que le puedo llamar punto A, ¿cuánto es la presión? Decimos la presión es igual, presión absoluta o total, es la presión atmosférica más la presión del agua, porque arriba de A hay aire y hay agua. Entonces el aire ejerce presión, el agua ejerce presión, la suma de estos dos es la presión total o absoluta. Por dato del problema, la presión en este punto A es equivalente a 500 kilopascales. Entonces acá le pongo 500 kilo, que factor ahí está, kilopascales. Igual, la presión atmosférica. La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Le puedo poner en función de kilo también, le puedo poner como 100 kilopascales, ¿no? Ahí están tu 10 a la quinta. Más la presión hidrostática del agua, no te olvides que la presión hidrostática es, ¿cómo se calcula la presión hidrostática? Entonces, la presión hidrostática, recordar que la presión hidrostática es la densidad del líquido, gravedad y H. Entonces, ¿cuál es la presión que ejerce el agua? Densidad del líquido, que es 1000, gravedad, que es 10, y H. Entonces, como podemos observar, todos tienen este factor 1000. Entonces, podemos simplificar ese factor 1000, ¿no? Simplificamos. Voy a ponerlo acá, este 1000, este 1000, este 1000. Ahí está. Entonces, acá tú tienes 400 es igual a 10 por H. Y H te va a salir igual a 40. A 40 metros de profundidad, la presión absoluta será de 500 kilopascales. ¿Consultas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Los escucho? Ok, no hay preguntas. Entonces podemos continuar con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, en el ejercicio número 3, nos dan, en este caso nos están dando un barómetro. Dice, una manera indirecta de medir la presión atmosférica es a través del barómetro de mercurio. Si el barómetro es llevado a una ciudad, la altura de la columna de mercurio es de 700 milímetros. Determine la presión atmosférica en dicha ciudad. Entonces, en un barómetro, no te olvides que tengo este recipiente, coloco un tubito, que puede ser una probeta, y vamos a ver que en la probeta se va a elevar una columna de este líquido que vendría a ser mercurio. Entonces, toda esta columna. Esta columna es de 700 milímetros, que equivale a 0,7 metros. De esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, yo puedo trazar una línea isobárica, y digo
que la presión en este punto A va a ser igual a la presión en este punto B. Se cumple. La presión en A es igual, vamos a ponerlo acá, más arriba. Vamos a ponerlo por acá. La presión de A va a ser igual a la presión de B en la figura. Entonces decimos, ¿qué hay arriba de A? Arriba de A está este líquido. Esa es nuestra línea isobárica. Y decimos, arriba de A es la presión del líquido, que sería la hidrostática, densidad de este líquido, que es mercurio, gravedad y este H. TH. Igual. Arriba de B, que está el aire, la atmósfera. Entonces está la presión atmosférica. Y esa es justo la que quiero determinar. Esa es la que vamos a hallar, la presión atmosférica en esa ciudad, ¿no? Entonces decimos la densidad del mercurio. Entonces la densidad del mercurio, es dato del problema, ese es igual a 13,6 gramos centímetros cúbicos. Pero nosotros trabajamos con unidades del sistema internacional, entonces le tengo que pasar a kilogramos por metro cúbico y eso es multiplicándolo por 1000. Le multiplico por 1000 y su densidad va a ser ¿cuánto? 13,600, ¿no? Ahí está. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad del mercurio es 13.600 por la gravedad, que vale 10, por H, que es 0,7. Eso es la presión atmosférica. Multiplicamos y eso sale ¿cuánto? ¿Eso cuánto sale? Puedo poner como 9,52 por 10 a la cuarta, así como aparece en su alternativa A. ¿Ya? Es pascales. Esa es la presión atmosférica. ¿Consultas hasta ahí? Entonces nosotros podemos hacer ese ensayo para poder determinar la presión en diferentes ciudades con el uso del barómetro. Solo necesito saber el líquido que estoy utilizando, que puede ser agua también, y tendría que conocer la elevación del líquido dentro de este tubo. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Se entendieron los 3 primeros ejercicios de clase? Ok, entonces continuamos. Está. Continuamos con la teoría. Entonces ahora vamos a hablar acerca del principio de Pascal. Este principio de Pascal me indica que yo aplico a un recipiente cerrado, si yo tengo un recipiente cerrado que contiene un líquido, y si yo aplico una fuerza adicional, este fluido va a transmitir presiones. El fluido transmite intensidades de presiones del mismo valor. Entonces yo tengo este recipiente, está cerrado, estos agujeros están cerrados por pistones, entonces
De por sí, este fluido está ejerciendo presión. Entonces yo le voy a aplicar una fuerza adicional. Una fuerza adicional. Esa fuerza adicional, ¿qué es lo que va a generar? Un incremento de presión. Entonces, lo que me indica este principio de Pascal, que este líquido va a transmitir incrementos de presiones de la misma intensidad. La presión no es la misma, sino que el incremento que sufre, el incremento de presión es la misma. Entonces yo puedo decir acá, en este punto A, en este punto B, la presión se ha incrementado en la misma cantidad. En este punto más bajo, la presión sufrió un incremento en la misma cantidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este líquido va a transmitir incrementos de presiones del mismo valor. Acá tengo un recipiente, pero en este caso tengo un gas. Recuerda que un fluido puede ser un líquido o un gas. El principio de Pascal se aplica tanto para líquidos como para gases. Entonces está herméticamente cerrado. Entonces este gas está ejerciendo presión en las paredes del recipiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar una fuerza adicional. Esa fuerza adicional lo que va a generar es un incremento de presión. Este incremento de presión que se produce en este punto, ese incremento de presión va a ser transmitida por el gas. El gas transmite ese incremento de presión en cualquier punto. En A, su incremento de presión. En B tiene otro incremento de presión. Entonces, estamos viendo que la presión en A y en B es distinta, pero sin embargo, el incremento de presión es la misma. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que este fluido, que puede ser gas o líquido, lo que comunica es incremento de presiones de la misma intensidad. Eso es lo que me dice el principio de Pascal. Una aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Entonces, una prensa hidráulica es un depósito cerrado herméticamente. En el interior tiene un líquido. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a ejercer una fuerza adicional en esta tapita A, en este pistón A. Le voy a ejercer una fuerza adicional. Entonces, lo que va a generar esa fuerza adicional va a ser que el otro pistón 2 se eleve, ¿no? Se eleve. Entonces, eso se da debido a qué? Que esta fuerza F1 lo que va a producir es un incremento de presión. En este punto 1, la presión se ha incrementado. En este punto, la presión se incrementa debido a esta fuerza 1. Entonces decimos, el incremento de presión en este punto 1 será igual al incremento de presión en este punto, que le puedo llamar punto 2. Acá, que hay un punto 2. Entonces, eso se da, o acá le pongo eso se da debido a la fuerza adicional que yo he aplicado. Entonces podemos indicar que el incremento de presión en 1 y en 2 son iguales. ¿Y a qué es igual ese incremento de presión? Fuerza 1 sobre el área 1, fuerza 2 sobre el área 2. Podemos despejar, vamos a poner acá, puedo despejar esta ecuación y puedo hallar la fuerza 1. Entonces esta prensa hidráulica también se le conoce como un multiplicador de fuerza, ¿no? Con una fuerza pequeña, mira, con el peso de este hombre,
podemos levantar un auto. Entonces, eso se da debido que a esta fuerza F1 se ha multiplicado para poder sostener este auto. A esta prensa hidráulica se le conoce como un multiplicador de fuerzas. También podemos indicar acá que en esta fuerza 1 lo que va a hacer es que el volumen baje. Acá hay un volumen que baja. Está por acá más o menos hasta por acá. Entonces acá hay un volumen que baja. Este volumen que baja, tú recuerda que los líquidos no se comprimen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser que por esta otra rama más ancha, el volumen suba. Entonces, acá nosotros tenemos un volumen que sube. Más o menos hasta por acá. Este es el volumen que sube. Entonces, ¿qué se cumple? El volumen que baja tiene que ser igual al volumen que sube. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? Porque este tiene la forma de un cilindro. Altura, área de la base por la altura. Esta altura será la altura que baja. El volumen que sube será área de la base por la altura que sube. Y de esta forma tú vas a conocer la relación de las alturas en función de las áreas de los pistones. ¿Consultas, chicos? ¿Ninguna? ¿Cómo vamos? Ok, entonces continuamos. El otro punto que vamos a hablar es acerca de Arquímedes. Arquímedes habla acerca de una fuerza, ¿no? Entonces me dice que si un cuerpo se encuentra sumergido, ya sea total o parcialmente en un fluido, este fluido va a ejercer una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Entonces yo tengo ese líquido. Ese líquido en ese recipiente tiene un volumen. Mira, y si yo sumerjo un objeto, el volumen del líquido va a aumentar, ¿no? Mira, ahorita tenemos, ahí está sumergido parcialmente, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? El nivel del líquido aumenta. Cuando hay un objeto sumergido, el nivel del líquido aumenta. Entonces, este volumen de líquido, acá hay un volumen de líquido que se ha elevado. Entonces, si acá yo digo que tiene un volumen X, entonces este volumen X, el volumen que se ha elevado es igual al volumen de este bloque. Si yo digo que acá el volumen aumentó en un volumen Y, entonces ese volumen Y va a ser el volumen, este volumen Y, que vendría a ser el volumen sumergido. Entonces yo digo que el volumen que aumenta o el volumen desplazado es igual al volumen sumergido. Y de esta forma podemos hallar el empuje. El empuje se define como el peso del el líquido desplazado. Y de esta forma hallamos el empuje. El peso es masa por la gravedad, pero la masa es densidad por el volumen. Esta es la densidad del líquido y este es el volumen sumergido. Entonces ahí está el empuje, es una fuerza que siempre apunta hacia abajo. ¿Y de qué depende? Depende de la densidad del líquido, de la densidad
de líquido. ¿De qué también depende? Del volumen sumergido. Volumen sumergido. Ahí está, volumen sumergido. Otra forma de calcular el empuje es, a ver, por ejemplo, ahí tengo un cuerpo que está totalmente sumergido, entonces el volumen del cuerpo será igual al volumen sumergido. Cuando está parcialmente sumergido, el volumen sumergido es una fracción del volumen del cuerpo. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo un recipiente y eh, voy a sumergir ese bloque. Este bloquecito está sostenido por un dinamómetro. Recuerda que el dinamómetro mide fuerzas. En este caso va a medir el peso de ese bloque. El peso real es el peso cuando el bloque se encuentra fuera del líquido. Y luego el bloque se encuentra totalmente sumergido. Entonces vemos que el dinamómetro tiene otra lectura, que sería su peso aparente. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, el empuje será igual al peso real menos el peso aparente. No te olvides que el peso real lo consideramos como el peso real es el peso en el aire. Y el peso aparente es el peso en el líquido. En el líquido. Entonces la diferencia de esos me permite determinar el empuje. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Ok. Entonces vamos a reforzar esta parte con la solución de los ejercicios de clase. Considerando también que acá, por ejemplo, tengo fuerzas que van a actuar sobre el cuerpo sumergido y nosotros vamos a trabajar solamente con una fuerza resultante. El empuje es una fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan cuando el cuerpo se encuentra sumergido. Y esa fuerza resultante siempre es vertical hacia arriba. ¿Ya? Entonces revisamos nuestro ejercicio de clase. Por acá tenemos un ejercicio que es el ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 me hablan acerca de un estudiante, se encuentra en un laboratorio de la Universidad San Marcos y desea conocer la densidad de un objeto. Para ello utiliza una probeta y que en esta probeta está contenido un líquido. Entonces, tiene una probeta que contiene 300 mililitros de agua y luego lo sumerge este aro. Este aro lo va a sumergir, pero este aro está sostenido de un dinamómetro. Entonces, cuando lo sumerge, observo que el volumen del líquido ya no es 300, ahora es 500. Entonces, ¿cuánto se ha elevado? Lo que se ha elevado es de 200 mililitros.
¿Eso qué significa? Que el volumen de este objeto es de 200 mililitros. Entonces, el volumen del objeto es igual al volumen, el volumen que aumentó, pues no el volumen desplazado, que es igual a 200 mililitros. Ese es el volumen del objeto. Recuerda que ese volumen siempre nosotros lo expresamos en unidades de metros cúbicos. Entonces tú dices 200 mililitros. Hay que pasarlo, ¿no? Lo pasamos y decimos. Tú sabes que este litro, o acá le puedo poner, esto es igual a 200 el mililitros. Y sabes que en un litro, ¿cuántos metros cúbicos hay? Hay 1000, ¿no? Hay 1000 metros cúbicos. ¿Cuántos hay? ¿Mm? ¿Cuánto hay? Eso es lo que yo tengo que conocer. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ahí está. Operamos y eso me va a salir 0,2, 0,2. Esto sale 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya está el volumen en metros cúbicos. Luego me dice que determine la densidad. Entonces tú ya sabes ya, la densidad, profesora, es masa sobre volumen. Entonces si yo ya conozco el volumen, solamente tendría que colocar este aro en una balanza, conozco la masa, lo divido y se acabó el problema. Eso es lo que hizo Arquímedes, ¿no? Cuando quiso medir la densidad de la corona que le había encargado el rey, su problema era determinar el volumen de la corona, es ¿no? Una figura asimétrica. Entonces, para eso utilizó este ensayo, ¿no? Tiene el volumen del líquido. Cuando no está sumergido la corona, luego lo sumerge, el aumento de volumen vendría a ser el volumen del objeto. La masa lo podemos calcular utilizando una balanza y de esa forma conocemos ya la densidad. Ya está. Ahora, sigo leyendo y el ejercicio me dice que este dinamómetro, en la figura 2, me dice así, determine la densidad del objeto calculado por el estudiante si el dinamómetro marca 10 newton. O sea, no me están dando la balanza, simplemente me están dando un dinamómetro. El dinamómetro va a medir el peso de este objeto, pero el dinamómetro, la lectura que me están dando es cuando el objeto está sumergido. Entonces, esta lectura que me están dando, estos 10 newton, vendría a ser el peso aparente, ¿no? El peso aparente. Entonces, nosotros decimos que el empuje, ¿te acuerdas que era igual al peso real menos el peso aparente? Ahí está, así. Entonces nosotros lo vamos a determinar de esa forma. Si tú conoces el empuje, le sumas el peso aparente y ya tienes el peso real, ¿no? Ya tienes el peso real. Y si tienes el peso real, ya tienes la masa real. Y si conoces la masa,
ya tienes la densidad del objeto, porque conocemos el volumen del objeto. Entonces así lo vamos a hacer, así lo hacemos, ¿ya? El empuje se define como la densidad del líquido, que es agua, gravedad, y el volumen sumergido. Recuerda que en este caso el volumen sumergido es igual al volumen del objeto, ¿no? El objeto. Y le voy a poner V. V igual. El peso real. El peso. Recuerda que el peso es la masa por la gravedad. Y nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen y la masa será densidad por el volumen. Entonces acá en vez de colocarle masa voy a poner densidad por el volumen. Pero esta es la densidad del cuerpo o del objeto. Objeto, justo lo que me piden determinar. Menos el peso aparente. Eso ya lo conozco. El peso aparente. Lo voy a poner así mejor, porque eso ya lo conocemos, ya no le voy a poner nada. Simplemente el símbolo del peso aparente. ¿Está? Este va a pasar a sumar. Tengo la densidad de líquido, que es agua, gravedad, volumen. Esto va a ser más el peso aparente sobre el volumen G, y esto es la densidad del objeto. Reemplazamos, la densidad del líquido es agua, que vale 1000, la gravedad es 10, el volumen es 0,2 por 10 a la menos 3, más el peso real, que es 10, sobre el volumen, que es 0,2 por 10 a la menos 3, y también tenemos la gravedad, que es 10. Solamente me ayudan a calcular, chicos, y ya tenemos el resultado. ¿Cuánto sale? Esto es menos 3. ¿Cuánto sale? Estos dos se cancelan. Tenemos 2, 12. ¿Cuánto sale? 12 sobre 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale? Sale 6000, ¿no? Sale 6000. Esa es la densidad entonces del objeto, es 6000. 6000. 6000 kilogramos sobre metro cúbico. Es la densidad del objeto. Y eso lo tenemos en la alternativa E, 6000 kilogramos sobre metros cúbicos. Consultas ahí, los escucho, los leo, por favor. Vamos con las consultas. ¿Hay consultas hasta ahí? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Reacciones para poder continuar? Ok. Entonces, revisamos nuestro ejercicio número 6. En vista que no hay consultas, vamos con el ejercicio 6. Ese es el ejercicio número 6. Me hablan de un iceberg que se encuentra flotando en mar abierto. Está flotando. Y me piden que determine la fracción de iceberg que se encuentra sobre el nivel del agua. Entonces, eso es lo que me piden. ¿Ya? Entonces,
está flotando. Entonces, cuando un cuerpo flota, la palabrita flota, flota. Cuando un cuerpo flota es equivalente a decir que se encuentra en equilibrio. Todo cuerpo que flota se encuentra en equilibrio. Entonces, si se encuentra en equilibrio, puedo aplicar la primera condición, segunda condición del equilibrio. Para ello, tengo que dibujar todas las fuerzas que le afectan al iceberg. Tenemos por acá el peso del iceberg y tengo el empuje. No hay otra fuerza. No hay otra fuerza. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio y voy a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, pues. Lo que significa que el peso va a ser igual al empuje. Peso. El peso es masa por la gravedad. Masa del hielo por la gravedad. Empuje, densidad del agua, volumen sumergido, gravedad. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Entonces, no te olvides, todo esto salió porque te decía que flota. Cuando un cuerpo flota, significa que se encuentra en equilibrio. Y lo que hemos hecho es sumatoria de fuerzas. Arriba igual a abajo. Por eso hemos dibujado las fuerzas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Podemos eliminar la gravedad. Elimino la gravedad. Y de esta forma vamos a determinar la densidad del hielo. Ahí está la densidad del hielo. La densidad del hielo. Acá lo vamos a poner mejor así. Despejamos y decimos que la densidad del hielo por el volumen del hielo es igual a la densidad del agua por el volumen sumergido. Despejamos densidad del hielo respecto a la densidad del agua es volumen sumergido sobre el volumen del hielo. Y justamente eso es lo que me piden que determine, ¿no? Vamos a determinar la fracción de ese volumen. Entonces, la fracción del volumen es el volumen sumergido sobre el volumen de hielo. Esa fracción es igual a ¿cuánto? Simplificamos y eso es igual a 46 sobre 51. Como recuerda que todo esto es como un 100%, todo esto es como si fuera 100%, entonces, ¿cuánto le falta? Que es como si fuera 1, eso es igual a ¿cuánto? Hallamos la relación también y eso es igual a 5. El volumen que emerge será 5 sobre 51. Y eso es como si fuera 1. ¿Consultas hasta ahí? ¿No hay consultas? Ok. Entonces, revisamos nuestra última parte de la teoría. En este punto vamos a hablar acerca de hidrodinámica. Hablamos acerca de hidrodinámica.
A ver, tenemos acá la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno molecular. Este fenómeno lo que hace es ejerce una fuerza resultante de tal forma que las moléculas de un líquido van a actuar como una especie de colchón, de tal forma que el objeto no se va a hundir, no se va a mojar. Entonces acá tenemos las moléculas del líquido. Este es las moléculas que están en torno a la superficie. Las moléculas del interior están enlazadas, todas se encuentran enlazadas y acá lo que hacemos es que estas moléculas de la superficie superior van a actuar como una especie de colchón para evitar que el objeto cuidadosamente colocado se pueda hundir, se pueda mojar. Cuando nosotros midamos la tensión superficial, lo primero que nosotros tenemos que tener es este líquido en reposo y voy a colocar un objeto, en este caso que tiene la forma de un aro, cuidadosamente, y vamos a ver que va a estar en contacto con este líquido. Entonces, la tensión superficial va a depender de la fuerza perpendicular que actúa en una longitud determinada. Entonces, por ejemplo, yo tengo este líquido, vamos a decir este líquido, y lo que me interesa, como habíamos visto, es las moléculas que se encuentran acá en torno, ¿no? En esta superficie. Esto es lo que me interesa. Entonces, aquí nosotros tenemos un objeto, digamos que es un alfiler, este trocito, y estas moléculas de este líquido van a ejercer una fuerza. Esa fuerza, acá hay muchas fuerzas, ahí está, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hablar es acerca de una fuerza resultante que va a actuar en torno a esta. Esa fuerza es la fuerza superficial que va a actuar en todo este contorno. O sea, acá hay una fuerza superficial que va a actuar en todo este contorno. Entonces, nosotros ya vamos a hablar acerca de una fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante, una fuerza perpendicular en este contorno. Entonces, la tensión superficial depende de esta fuerza y de esta longitud. Esta longitud vendría a ser el perímetro de este cuerpo, porque si yo hablo, por ejemplo, de un aro, si yo tuviera un aro, este aro va a estar, no se hunde y está en este líquido. Entonces, ¿cuál sería la longitud de acción que está en contacto con este líquido? El L vendría a ser todo este contorno. Todo este contorno vendría a ser el L. Y en este caso sería el perímetro. El perímetro, que para un círculo sería 2pi por radio, ¿no? En cambio, para este, el perímetro es otro. Entonces, depende este L de la figura que se encuentra ahí, sometida a la fuerza perpendicular, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Su unidad, Newton sobre metro, esa es su unidad, Newton sobre metro. El coeficiente de tensión superficial me lo van a dar de dato o es la que yo tenga que determinar dependiendo del ejercicio.
F sub S es la fuerza de tensión superficial y L es la longitud total donde va a actuar la fuerza de tensión superficial. También podemos hablar acerca de capilaridad. Si nosotros tenemos un recipiente de vidrio y echamos un líquido, este líquido no va a estar a ras. O sea, imagínense, yo tengo este recipiente, este vaso, y yo digo al líquido, ¿no? El líquido está así, lo dibujo siempre en línea. Pero ¿qué pasa conforme cuando llega al contorno, a los extremos, este líquido queda así, como una especie de elevación? Y si este tubito, conforme es más delgado, la concavidad se va formando cada vez más y eso se puede ver en los tubos de ensayo, en las pipetas sobre todo, ¿no? En los laboratorios. Tenemos diferentes dimensiones de pipetas. Entonces acá se da una elevación y eso se le llama acerca de su concavidad. Entonces, no es horizontal, simplemente en las paredes, en las paredes de ese recipiente se va elevando, como vemos acá, su concavidad. Y esa concavidad muchas veces nos sirve a los físicos, a los metrólogos que se encargan de calibrar el volumen de una probeta, de una pipeta. Medimos la concavidad y de esta forma podemos calibrar y comprobar si realmente eh, en la fábrica que nos dice que tiene un volumen de 2 mililitros es real o no es real. Porque recuerda que un mililitro es un valor significativo cuando nosotros hacemos una muestra a nivel molecular, ¿no? Entonces es importante que estas pipetas estén correctamente calibradas. Por más que diga 2 mililitros, ¿realmente será 2 mililitros? O sea, entonces, antes de ser usadas, esas pipetas tienen que ser calibradas y las que se encargan de calibrar son los físicos del área de metrología. En Indecopi hay un laboratorio de metrología y ahí hay algunos laboratorios que se encargan de esta calibración o en algunas empresas también tienen su propio laboratorio de metrología. Entonces es importante ello. ¿Y cómo nos damos cuenta? En base a esta concavidad, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de ello. Ahí hay unas fuerzas de tensión superficial que hacen que este líquido se adhiera a las paredes para formar esta concavidad. Vemos la altura del menisco y de esta forma podemos indicar si se da o no. Entonces a veces tengo un menisco cóncavo, otras veces tengo un menisco convexo y también tenemos la fuerza de tensión superficial. Entonces tengo este menisco que me permite determinar al final de cuentas el volumen real que contiene una pipeta, una probeta, y esta altura está en base a qué? Al coeficiente de tensión superficial, al ángulo del menisco que se forma en torno a las paredes y a la densidad del líquido. También está en función del radio de este tubo delgado. Vemos que el ángulo de contacto, el ángulo de teta, es un indicador de que las fuerzas se encuentran adheridas en las paredes de este tubo delgado. Podemos ver también que este ángulo teta que indica el menisco
me va a indicar si es un cóncavo o si es un convexo. Si el ángulo θ tiende a 0, hablamos de que se encuentra adherido el agua, ¿no? Y si el ángulo tiende a ser a 180, los líquidos adheridos vendrían a ser el mercurio. ¿Qué es la hidrodinámica? Como ya les había dicho, la hidrodinámica estudia el movimiento de líquidos. Cuando los líquidos se mueven, van a generar caudal. Entonces estos líquidos se van a trasladar por tuberías, ¿no? Y de esta forma también tenemos que tener en cuenta la viscosidad. Todo líquido se caracteriza por tener su viscosidad. Y esa viscosidad, ¿qué es lo que hace? Hace que el movimiento de un cuerpo se retarde. Por ejemplo, acá yo observo que este líquido del lado izquierdo tiene mayor viscosidad. Es por eso que la esfera cae más lento, a diferencia del líquido del lado derecho. Tiene menor densidad, entonces esta esfera cae más rápido. Entonces la viscosidad es lo que hace que los líquidos ejerzan una fuerza para evitar que los cuerpos, al ser trasladados sobre él, se muevan más lentos. Un fluido ideal es un fluido que se mueve en línea recta, como si se tratara de una corriente. No cambia de dirección. Un líquido ideal consideramos también que es un fluido homogéneo, o sea, tiene una densidad constante. Un líquido ideal es incompresible, o sea, su volumen no cambia. Es un fluido no viscoso. Entonces, cuando hablamos de un fluido ideal, su densidad es constante, su volumen es constante, eh, la fricción no actúa sobre un cuerpo que se mueva en él. No es turbulento porque sigue una sola dirección. Ese es un fluido ideal. Entonces, por eso te dice que el volumen de un fluido no tiene velocidad angular. Eso es para un fluido no turbulento. Un flujo de un fluido o caudal. El caudal me va a indicar la cantidad de volumen que se transporta en un determinado tiempo. Entonces, el caudal es volumen por unidad de tiempo. Volumen, metros cúbicos, tiempo, segundo. Ese es el caudal. Entonces, el caudal lo determinamos conociendo el volumen y conociendo el tiempo. Ese es el caudal. Si yo quiero determinar el caudal en una tubería, entonces yo puedo colocar por acá, tengo esta tubería. Esta tubería está transportando una cantidad de volumen. Entonces vamos a decir de acá hasta por acá. Este es el volumen. Para determinar este volumen, para determinar este volumen, ¿cómo determinamos? Ese es un volumen de un cilindro. Entonces necesitaría, para determinar el volumen de este tubo, lo que yo necesito es el ancho, en este caso el área, y necesito la altura o esta distancia. Entonces yo digo, el caudal
es igual al volumen sobre el tiempo. Pero el volumen es área de la base por la altura, tiempo. Pero nosotros sabemos que la distancia entre tiempo es rapidez. Por lo que puedo decir que el caudal lo puedo expresar como el área por la rapidez. Área por la rapidez. Entonces ahí está, en una tubería el volumen lo determinamos conociendo el, el área transversal del tubo y conociendo eh, la distancia. Entonces una forma de determinar el caudal lo puedo determinar de dos formas. El caudal es volumen sobre tiempo o también lo podemos determinar como el área por la rapidez. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es una consecuencia de la conservación de la masa. Entonces vamos a tener una tubería. Esta tubería no hay fuga. Entonces vamos a determinar en esta tubería el caudal. Vamos a determinar el caudal en este punto, que le voy a llamar punto 1. Este es mi punto 1. Y el caudal en el punto 2. Ahí está. Voy a hallar en estos dos puntos, 1 y 2. Entonces se cumple por la ecuación de continuidad que el caudal en el punto 1 es igual al punto 2. Ese es el caudal. El caudal se va a mantener constante en una tubería. No importa que cambie su dimensión. Tú tienes las tuberías de tu casa, no tienen una sola dimensión, cambia, ¿no? Cambia. Pero el caudal es constante. La masa que entra va a ser igual a la masa que sale por conservación de la masa. El caudal en la tubería 1 lo puedes calcular como el área de la tubería por su rapidez. El caudal en la tubería 2 es el área de la tubería 2 por la rapidez en el punto 2. Y de esta forma te permite determinar la relación. ¿Cómo es? ¿En qué relación está el área con la rapidez? A mayor área, ¿qué significa? Menor es la rapidez. Cuanto más ancho es el tubo, menor será la rapidez. Si el tubo es delgado, a menor área, ¿qué sucede? Mayor es la rapidez. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una manguera, tiene un área. La boca de la manguera tiene un área. El chorro de agua sale con una rapidez. Pero si tú lo cierras la boquilla, si tú lo haces más angosto, la boquilla de la manguera, a menor área, mayor será la rapidez. Eso es lo que me dice la ecuación de continuidad. ¿Ya? Ya está. Entonces ahí estamos viendo en la tubería delgada, su rapidez es mayor que la tubería gruesa. La otra es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la conservación de la energía. En el punto 1 le aplico una fuerza. Esta fuerza, ¿qué es lo que va a producir? Presión. Entonces los líquidos se van a desplazar por diferencia de presión. En el punto 1 y en el punto 2 se encuentran a diferente presión. Entonces, esa diferencia de presión hace que el volumen de ese líquido se desplace por toda la tubería. Entonces, en el punto 1 tengo energía cinética, energía potencial, tengo el trabajo que va a hacer el trabajo que va a trasladar
a ese volumen de líquido y tengo luego en la tubería más gruesa también tengo energía. Por conservación de las energías, eso es igual. Entonces, esa conservación de la energía lo vamos a expresar en función de la energía cinética, que es un medio masa, pero la masa lo vamos a expresar en función a la densidad del líquido. Entonces, ahí nosotros hablamos y decimos en el punto 1 y en el punto 2. ¿Ya? Entonces, no te olvides que la densidad de del fluido es constante, ya que se trata de un fluido ideal. Y el volumen también es constante, porque se trata de un fluido ideal, el volumen no cambia. Entonces, igualamos las energías en el punto 1 y 2 y tengo, en el punto 1 tengo hay una fuerza que hace que se traslade, hay presión. En el punto 1 tengo energía cinética, lo expresamos en función de la densidad del líquido y su rapidez. Tenemos energía potencial gravitatoria, lo expresamos en función de su densidad. Y también en el punto 2 tenemos la presión 2, tenemos energía cinética y energía potencial gravitatoria. No te olvides que la masa es densidad por el volumen. Entonces, en vez de colocar masa, colocamos densidad y el volumen que ha sido simplificado en cada uno de los extremos. Entonces, en eso consiste la ecuación de Bernoulli. Esta diferencia de presión hace posible que los líquidos se trasladen por la tubería. No te olvides que nosotros también para aplicar esta ecuación de Bernoulli tenemos que colocar un nivel de referencia. Si nosotros tenemos un tubo horizontal, ahí está, podemos determinar de este lado, trazo una línea horizontal, vamos a poner por acá, una línea horizontal, y puedo poner acá punto 1 y punto 2. Entonces la presión en 1, decimos así, va a ser igual a la energía cinética, que es un medio, densidad, rapidez 1 al cuadrado. No hay energía potencial. Esta energía potencial no hay. ¿Por qué? Porque este punto, todo este punto es mi nivel de referencia. Entonces, la energía potencial, que es densidad, gravedad, H, esto es cero, pues, porque H1 y H2 van a ser iguales. Ahí está, este H. Ahí está. Y eso va a ser igual a la presión 2, un medio, densidad de líquido, rapidez de 2 al cuadrado y densidad, gravedad, H2. Estos dos son iguales. H1 es igual a H2. Y de esta forma podemos encontrar solamente en función de la diferencia de presiones y de la energía cinética. En este caso, tengo un tanque lleno, entonces voy a aplicar también acá la ecuación de Bernoulli. Entonces considero por este lado mi nivel de referencia. Este es mi nivel de referencia. Este es mi punto 1. Este es mi punto 2. ¿Qué digo? Presión en 1 más un medio, densidad, rapidez 1 al cuadrado. Pero la rapidez en 1 es igual a 0 porque el chorro lo primero que hace es cae. Pues esto se va. Energía potencial, densidad, gravedad, H. En el punto 2, esta presión en 2, la presión en 2 es igual ¿a quién? A la atmosférica.
atmosférica. La presión en 1 y la presión en 2 son atmosféricas. Por eso esta presión 1 y 2 se va a cancelar. Más 1/2 densidad, rapidez 2 al cuadrado. Entonces vamos a hallar la rapidez en el punto 2. Y acá la energía potencial gravitatoria de H2 también es 0 porque se encuentra en el nivel de referencia. Entonces tengo la densidad del líquido, gravedad H, va a ser igual a 1/2, densidad, rapidez 2 al cuadrado. Se van las densidades, despejo y ya tengo la rapidez en 2. ¿De qué depende? Depende de H. Esa es la rapidez del chorro de agua, que depende de este H. También podemos hablar acerca de la viscosidad, ¿no? Esta viscosidad va a depender de qué? Del espesor, de la cantidad de capas. Entonces nosotros decimos que la viscosidad es el esfuerzo cortante sobre la rapidez de deformación. El esfuerzo constante es la fuerza por unidad de área y la rapidez de deformación es la rapidez por unidad de longitud. Esa longitud me indica el espesor. Su unidad es el Poiseuille. Esa es la unidad en el Sistema Internacional para la Viscosidad. Para finalizar, podemos hablar acerca de la ley de Poiseuille, que te indica que el caudal de un fluido viscoso a través de una tubería va a ser proporcional a la cuarta potencia de su radio de la tubería y a la diferencia de presiones. Pero no te preocupes que nosotros vamos a trabajar con fluidos ideales donde carecen de viscosidad. Pero si tenemos un fluido que tenga viscosidad, lo puedo calcular el caudal en función de la ley de Poiseuille. Ahí está. El caudal me dice que es dentro de una tubería, es la cuarta parte de la potencia de radio de la tubería y la diferencia de presiones. Inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y a la longitud de la tubería. Un fluido viscoso con movimiento lento y discreto en capas se dice que es de régimen laminal, como tengo de esta forma. En una tubería, la rapidez de un fluido viscoso es en régimen laminar, es menor cerca de las paredes y mayor en el centro de las tuberías. El fluido viscoso en movimiento rápido, transversal y de rotacional se dice que está en régimen turbulento. Este régimen obedece a la ley de Poiseuille. Y eso también podemos hablar acerca del número de Reynolds. Es una cantidad adimensional, es un valor empírico y me caracteriza, me da la diferencia de fluidos, ¿no? Si es un fluido laminar o si es un fluido turbulento. Este número de Reynolds me indica esa característica. Para ello necesito la densidad del fluido, necesito la rapidez media y también la viscosidad. También necesitamos el diámetro de la tubería. Si el número de Reynolds indica si el fluido es laminar o turbulento. Entonces, para eso sirve este número de Reynolds, para identificar el tipo de fluido. Eso sería todo respecto a la teoría. Entonces, vemos nuestros últimos ejercicios de clase. Teníamos el ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 vamos a aplicar
Me dice así. Tengo un recipiente. Tenemos que el área del pistón más grande es 3 veces mayor que el área de la tapa. Entonces yo digo pues lo siguiente. Si la tapa tiene un área A, entonces la base va a tener un área de 4A, es 3 veces mayor. Si se le aplica una fuerza horizontal de 100 newton, ahí está, me piden que determine la magnitud de la fuerza F2 que se ejerce en la tapa. Entonces acá nosotros podemos aplicar el principio de ¿quién? De Pascal, ¿no? Una prensa. Entonces nosotros decimos por Pascal tenemos que la fuerza 1 es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. Reemplazamos, la fuerza 1 es 100, el área 1, este es el área 1, el área 1 es 4A y el área 2 es A. Y de esa forma simplificamos A y A, 100 entre 4 y ya tenemos la fuerza 2 que es de 25 newton. Revisamos el ejercicio número 7. En este ejercicio número 7 me dan una tubería por el cual fluye agua. Es una tubería de secciones transversales variables. Entonces tengo un lado que es más ancho y luego la tubería es más angosto. En el punto 1, el, el diámetro es de 10 centímetros y tiene una rapidez, entonces me están indicando que la rapidez en 1 es de 0,10 metros por segundo. ¿Qué rapidez tendrá en el punto 2? ¿Cuál es la rapidez en el punto 2? Si el diámetro es 2 centímetros. Entonces vamos a aplicar la ecuación de continuidad que me dice que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Reemplazamos, el caudal es el área por la rapidez. Ya tenemos el área lo puedo expresar en función del diámetro y tengo la rapidez. Simplifico y tengo el diámetro 1. Este diámetro 1 es igual a 10 centímetros. Y tengo el diámetro 2, que es de 2 centímetros. Y ya tengo que la rapidez en 1 es 0,10 metros por segundo. Entonces acá lo único que se ha hecho es despejar diámetro 1 al cuadrado sobre por la rapidez en 1 sobre el diámetro 2. Esa es la rapidez de 2. Y eso nos sale igual a ¿cuánto? Eso es igual a 2,5 metros por segundo. Para finalizar, revisamos el ejercicio 8. En este ejercicio número 8 me dan un tanque y me dice que en el punto 1, la altura del punto 1 es de 25 metros. Y en los extremos 2 y 3 la altura es de 5 metros. Entonces acá me dan, esta altura es de 25 metros y por acá esta otra altura es de 5 metros. Si el área transversal del punto 2 es el doble de área transversal del punto 3, me piden que determine eh, la rapidez en el punto 2 y 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la rapidez aplicando la ecuación de Torricelli que me permite expresar la rapidez en 3. Para eso esta, necesito esta alturita. Pues, este es mi nivel de referencia. Si este es mi nivel de referencia, la altura que yo necesito vendría a ser la diferencia. Entonces, lo único que nosotros hacemos es
aplicamos y hallamos esa SH. Este H es lo que yo necesito y es la diferencia de las alturas. Tenemos todo y ya tengo que la rapidez en 3 es de 20 metros por segundo. Me falta determinar la rapidez en 2. Entonces, para hallar la rapidez en 2, lo único que vamos a aplicar es en 2 y en 3, vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Decimos así, caudal en 1 igual a caudal en 2. El área de 2 ese es el caudal en 2 y caudal en 3, en estos dos. Tengo el área en 2 y ya tengo la rapidez, ¿no? Decía el ejercicio que el área 2 era el doble del área de 3 y de esta forma tengo que la rapidez de 3 es la rapidez de 2 es la mitad de la rapidez de 3 y de esta forma ya tengo la rapidez en la tubería 2 de 10 metros por segundo. Eso es, entonces hemos aplicado la ecuación de Bernoulli y finalmente la ecuación de continuidad. Estas son las claves de los ejercicios propuestos. Y bueno, chicos, nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense mucho.